poneros en pie para leer la palabra de Dios todo aquel que pueda. Y leeremos una porción de la Escritura en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y leeremos el versículo 31 y 32. Bien, dice así, en Lucas 24, 31 y 32 dice así. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, todos conocemos este pasaje de la Escritura, un pasaje que alguna vez todos hemos dicho mientras orábamos, mis hermanos. Cuando estos hombres dicen que iban camino a Emaús, una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Mis hermanos, estos hombres, ellos pertenecían al grupo de los apóstoles. Ellos, mis hermanos, habían estado con el Señor Jesús, habían visto sus señales, sus maravillas, sus prodigios, pero en su corazón había una gran tristeza, había un apagamiento, había, mis hermanos, algo en su ser que los contristó de tal manera que ellos estaban decididos a salir de Jerusalén. Ellos iban a otra provincia, lejos de allá, para quizás recomenzar su vida de otra manera. Amén. Dicen, mis hermanos, que esta provincia, esta aldea llamada Emaús, estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. Eso, mis hermanos, según las medidas que tengo en la Escritura, en mi Biblia, dice que son unos 12 kilómetros. Desde Emaús hasta Jerusalén hay unos 12 kilómetros. Amén. Y estos hombres, en el camino, mis hermanos, iban hablando, iban conversando entre sí, entre ellos, todas las cosas que habían acontecido. Ellos estaban, como hemos dicho, contristados, porque había venido un hombre, mis hermanos, según ellos, con grandes prodigios, maravillas, señales, se habían hecho entre ellos. Como hemos dicho, ellos habían visto a paralíticos levantarse, mis hermanos. Habían visto a un hombre muerto desde hacía 4 días resucitar de los muertos en un solo instante. Amén. Habían visto tantas señales, tantas prodigios, tantas maravillas, que estos hombres no podían creer que este profeta que ellos decían hubiera muerto, mis hermanos. Amén. Ellos iban tristes, desconsolados, camino, mis hermanos, a esa aldea. Amén. Pero dicen, mis hermanos, que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y el Señor Jesús estaba oculto a sus ojos. No lo conocieron y les preguntó, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y estos hombres le dijeron, ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Y pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido tan grande? El Señor, mis hermanos, sabía lo que había sucedido. Amén. Porque era Él el que había pasado por esa situación. Amén. Pero el Señor a veces, mis hermanos, nos deja para ver cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer. Porque el Señor tiene que probarlo a usted. Amén. Pues el Señor les preguntó, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y ellos comenzaron a explicarle, diciendo, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que aconteció esto. Pisamos el tercer día y ellos habían salido de Jerusalén. Pero ellos habían oído de que mujeres habían ido al sepulcro de Jesús Nazareno y
se habían encontrado con aquella tumba abierta. Mis hermanos, dice que ellos habían visto visión de ángeles y que después Pedro y Juan fueron allá a comprobar realmente esto, y que así sucedió, que vieron el sepulcro abierto, las sábanas dobladas, mis hermanos, en aquella tumba, pero no vieron el cuerpo. Amén. Mis hermanos, ahora sí, estos jóvenes, estos dos caminantes, decidieron irse de Jerusalén. Mis hermanos, esta escena me recuerda a la mujer que estaba junto al pozo. Amén. Mis hermanos, una mujer que sabía que había de venir un Mesías, uno llamado Cristo. Esta mujer creía, pero quizás la vida la apartó de esa fe quizás que un día tenía. Ella comenzó a vivir de una manera mala, una manera, mis hermanos, que no era la adecuada. Esta mujer, mis hermanos, todos la conocemos, fue una mujer que tuvo un encuentro personal con Dios. Ella, mis hermanos, tenía necesidad de esa agua, porque la vida la había encaminado a ese lugar. Y él necesitaba beber de esa agua que día tras día tenía que ir a buscar. Pero ahí, mis hermanos, estaba Jesucristo, el Nazareno. Ella estaba teniendo allá, tenía un encuentro personal con Dios. Mis hermanos, esta mujer al principio quizás no sabía quién era este hombre. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob hizo este pozo? Ella comenzó a tener una conversación con él. Pero mis hermanos, esta mujer, cuando se puso a hablar, notó algo distinto en su corazón. Notó algo distinto en ese hombre. Y es que ese hombre, que ella decía que era un judío, pudo ver qué había dentro de su corazón. Sabía que había estado con 5 hombres y el que ahora tenía no era su marido. Ella realmente estaba sola, mis hermanos. Ella estaba desconsolada. Pero en ese hombre había encontrado algo especial. Y ella dijo: nosotros esperamos al Mesías, al llamado al Cristo, un profeta. Pero ella, mis hermanos, seguía hablando con Jesús. Y finalmente, en esta conversación, cuando ella había tenido este encuentro con Jesús, el Señor le dijo: yo soy ese, el Cristo. Yo soy a quien estás esperando. Yo soy realmente esa agua que tú puedes recibir hoy. Y si tú bebes, nunca te darás sed. Esta mujer allá tuvo un encuentro personal con Cristo. Una mujer desconsolada, una mujer apartada por todos. Pero allá, ella cambió su corazón. Ella allá, mis hermanos, dejó su cántaro. Ella, mis hermanos, de nuevo revivió, mis hermanos. Allá ella volvió a nacer. Y ahora, mis hermanos, si nosotros vemos esta escena, es tan parecida a estos hombres caminantes de Maús. Ellos, mis hermanos, como hemos dicho, estaban caminando, pero Jesús fue donde ellos. Y entonces el Señor, después de hablar con ellos, les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer. Todos los profetas han dicho: no era necesario que el Cristo para decir estas cosas y que enterre en su gloria. Amén. Mis hermanos, allá estaba Jesucristo, mis hermanos, Dios en su carne, el Verbo encarnado junto con estos hombres. Amén. Mis hermanos, el Señor acompañó a estos dos hombres caminantes a Emaús. Imagínense andar 12 kilómetros con Jesús. Imagínense qué conversación usted podía tener con el Maestro en esos instantes. De aquí, de Villanueva afuera, andando, cuesta, mis hermanos, 2 horas. Imagínense qué conversación podía tener el Señor con usted. Pues allá esos hombres estaban teniendo una conversación de 2 horas, quizás, o 3, o lo que le costara llegar con este hombre que estaba mirando a sus ojos. El Verbo en su carne, Jesucristo, mis hermanos, Dios, el creador del cielo y la tierra, en la misma creación suya, andando, mis hermanos. Y él allá comenzó a predicar su palabra. Amén. Él, mis hermanos, comenzó desde Moisés hacia adelante, hablando todo lo que los profetas han dicho de él. Amén. Y como todo se había llevado al cumplimiento. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero tomar las escrituras que quizás el propio Señor Jesucristo hablaba de sí mismo. Amén. Dice, mis hermanos, en Isaías, capítulo 61, quizás el Señor, andando con estos hombres, él les decía: ¿acaso no os acordáis de lo
lo que decía Isaías en el capítulo 61. Amén. Isaías les decía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Amén. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y quizás le volvería a decir otro texto, como por ejemplo diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando y quebrando, ¿cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. ¿Acaso no sabíais que Cristo tenía que pasar por estas cosas? ¿No os dabais cuenta de que el profeta Isaías os estaba diciendo aquí que Cristo iba a ir como cordero al matadero, manso, humilde, sencillo, hacia la sepultura, para dar vida a aquellos que estaban descarriados, a aquellos que estaban perdidos? Cristo vino a libertar a estas personas. Amén. Pero era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Quizás el Señor está hablando estas palabras a esos hombres, mis hermanos. Fíjese, el mismo Creador hablando de su misma palabra. Amén. Y el Señor, mis hermanos, allá quizás también diría: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Mis hermanos, estas palabras que hoy tenemos, Él las estaba citando a aquellos hombres. Y esa caminata, que iba a ser una caminata triste, una caminata de frialdad, de desesperación, se estaba convirtiendo en algo grandioso. Se estaba convirtiendo en esa caminata, mis hermanos, en algo especial. En su corazón, en lo más adentro de ellos, estaba naciendo una nueva llama. Amén. En ellos estaba renaciendo de nuevo la fe que antes tenían. Esa fe que tenían cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. Amén. Esa fe que ellos tenían cuando vieron a gente paralítica levantarse. Amén. O a ciegos. Esa llama que tenían se apagó. Pero en esta caminata que ellos iban hacia Emaús, un lugar apartado, ellos de nuevo estaban sintiendo ese fuego en su corazón. Estaban sintiendo algo que a ellos les resultaba familiar. Amén. Porque cuando la palabra se habla, mis hermanos, cuando usted lee la palabra, algo tiene que producir en usted. Amén. Usted no puede leer la palabra de Dios. Usted no puede venir al culto o hacer cualquier cosa delante de Dios sin que eso produzca una llama. Amén. Y si la llama de Dios no está en su corazón, entonces algo está fallando en nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es un fuego consumidor. Es algo que llega más adentro de usted y penetra esa parte del alma. Amén. Es algo que tiene que producir en usted, mis hermanos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Amén. Por eso estos hombres eran creyentes. Eran gente que creían en el Mesías, en ese profeta, mis hermanos. En ese profeta que iba a restaurar Israel. Esas palabras de estos profetas que ellos habían leído, que habían escuchado, estaban resonando de nuevo en su corazón. Quizás usted hoy usted va a leer una palabra que lo va a entender, pero si el Señor Jesucristo viene a usted y se la revela, entonces eso tiene que producir en usted un nuevo fuego, unas nuevas fuerzas, una nueva manera de caminar, porque como dice su palabra, los muchachos flaquean y caen. Su fuerza, mis hermanos, no sirve. Pero aquel que espera en Jehová recobrará nuevas fuerzas. Amén. ¿Por qué? Porque espera en su palabra. Amén. Espera en ese fortalecimiento. Espera en el verbo hecho carne. Amén. Y esa es su palabra, mis hermanos. Y el verbo hecho carne le estaba dando fuerza, le estaba dando ánimos a estos hombres que estaban tristes, mis hermanos. Amén. Y estos hombres, cuando estaban llegando cerca de ese lugar, cuando estaban llegando cerca de esa provincia, de esa aldea, el Señor hacía como que se iba más lejos. Ellos llegaron a su lugar, pero el Señor hizo como que Él tenía que seguir su camino. Pero estos hombres no quisieron dejar ese fuego ahí, mis hermanos. Ellos no quisieron dejar al verbo hecho carne que se fuera de sus vidas. Porque cuando Cristo venía, usted ya no lo puede dejar. Es un vicio, es una adicción. Ese es el amor del Señor. Eso tiene que estar en su vida. Cuando la palabra viene a usted, cuando ese nuevo nacimiento viene a su vida, cuando
amor del Señor viene a usted después de la gran tristeza, después de un gran desconsuelo. Usted ya no puede dejar jamás eso. Amén. Porque no lo vayamos a seguir usted. Ya no está agarrado, iniciado a las aguas de este mundo, a las aguas de estos pozos llenos de necesidad, sino que ahora tenemos una nueva agua viva, un nuevo pozo que nunca cesa, mis hermanos, sino que usted siempre que tenga sed, siempre que tenga hambre, puede ir allá y tomar libremente, porque Él le ha dado esa oportunidad. Por eso estos hombres no quieren dejar pasar esa oportunidad, no quieren dejar pasar el verbo hecho carne, la luz del mundo, el creador del cielo y la tierra, que se fuera de ellos. Por eso les dijo, no te vayas, ven con nosotros, porque ya se está haciendo tarde. Amén. Y estos hombres, mis hermanos, acogieron al Señor en sus vidas, porque como hemos dicho, no es tan solo el oír, sino también el invitar al Señor a su hogar, a su casa, a que Él sea parte de usted. Por eso dice que Él está a la puerta y llama de nuestros corazones. La gente lo ha echado fuera, la gente de aquel tiempo, mis hermanos, no lo reconocieron. Por eso dice la palabra de Dios, Isaías, sin hermosura lo veremos, para que lo deseemos. El Señor nos muestra un camino bonito, nos muestra, mis hermanos, una puerta ancha y abierta y un camino grande para que usted pase libremente, sino que le muestra un camino estrecho, una palabra fiel, una palabra para aquellos que la quieran recibir. Porque no le va a obligar al Señor que usted lo invite a su casa, no le va a invitar a que se quede con Él, pero Él le va a dar esa oportunidad. Por eso dice mis hermanos en Juan, que aquellos que lo recibieron, el Señor les ha dado potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y estas me siguen. No puedo seguirlos ningún otro, ninguna otra persona, sino tan solo sus ovejas podrán oír esa voz. Tan solo sus ovejas podrán reconocer que ese fuego está dentro de ellos. Por eso a mí, este pasaje de la Escritura, esta escena me llama tanto la atención. Por eso esta escena a mí me gusta, mis hermanos, porque esos hombres también, ese hombre también era yo, apartado quizás por un tiempo, pero cuando la palabra de Dios vino a mí, esa palabra hizo nacer un nuevo fuego en mi corazón. Y estos hombres, mis hermanos, cuando hicieron que el Señor entrara a ellos, allá Él se dio a conocer a sus discípulos. Allí Él partió el pan y entonces lo reconocieron. Y es que, mis hermanos, esa mujer que tuvo ese encuentro personal con Dios, como hemos dicho, fue como estos hombres. Esa mujer, cuando ella escuchó esas palabras de yo soy aquel que habla contigo, allá Él partió el pan de vida para esa mujer. Allá Él le dio de comer ese maná escondido que tan solo sus ovejas, que tan solo sus hijos tienen a comer. Ella ya dejó su cántaro, dejó su vieja vida y comenzó una nueva caminata con Dios. Allá ella, mis hermanos, no dejó apagar esa luz en su corazón. Así mismo, mis hermanos, hoy también tenemos una luz para nuestras vidas. Tenemos, mis hermanos, un mensaje para que el fuego de nuestro corazón no se apague. Porque por medio del tiempo, por medio de las edades, el fuego de Dios se ha dejado apagar. Pero ha venido una nueva luz, un mensaje a nuestras vidas de este mensajero, mis hermanos, que usted y yo conocemos. Para que nosotros nazca de nuevo el fuego de Dios. Para que la fe que tuvieron los padres, para que la fe que tuvieron esos hombres que iban camino a Emaús, de nuevo venga a nuestras vidas. Por eso, si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, déjelo entrar a su vida. No seamos oidores olvidadizos, sino que miremos directamente a la palabra de Dios, a ese espejo que nos refleja cómo usted y yo estamos. Y cuando la palabra de Dios nos hable, no vamos a dejarla pasar. Vamos a decir, Señor, ven de nuevo. Señor, se hace tarde. Señor, está atardeciendo, mis hermanos. Hoy es el tiempo de atardecer. Hoy es el tiempo del fin, mis hermanos. No dejen que el Señor pase de largo. Hoy, mis hermanos, es el último tiempo para usted quizás. Hoy quizás sea el último día. Hoy quizás sea el último atardecer que veamos. No vamos
esperar a que el Señor se vaya. Vamos a invitar en nuestras vidas para que Él obre conforme a nuestra mente. Vamos, voy a dar gracias, mis hermanos.